Hola, ¿qué tal, controlero y controlera? Te doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducacion.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuaremos con nuestro curso gratuito de MATLAB. ¿Sabías que en este canal tenemos un curso de MATLAB para iniciantes desde lo más básico hasta lo más avanzado? Si no lo sabes, pues si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, tendrás acceso a todos los videos de este curso gratuito. En el video del día de hoy continuaremos entendiendo un poco sobre la programación en la plataforma de MATLAB. Claro, esto también podrás extrapolarlo a otro tipo de lenguajes si apenas te estás adentrando a este mundo de la programación. Hoy vamos a entender qué son y cómo funcionan los bucles dentro de MATLAB y los cuidados que debemos tener cuando venimos de otros lenguajes de programación y queremos de pronto repetir esos bucles o esos cálculos en bucle que traemos de lenguajes de programaciones de más bajo nivel que MATLAB. Entonces vamos a tratar de tener unas buenas prácticas al momento de usar bucles. Así que veamos en qué consisten. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bucles en MATLAB. Los bucles o loops, como se conocen en inglés, se usan cuando se necesita repetir un conjunto de instrucciones muchas veces dentro de nuestro código. MATLAB soporta dos tipos diferentes de bucles. El software nos soporta el bucle for o el bucle while, que en español sería bucle para y bucle mientras. Los bucles for o para son la opción más sencilla cuando usted sabe cuántas veces necesita repetir un determinado número de instrucciones. Por otra parte, los bucles while o mientras son la opción más sencilla cuando se necesita mantener una repetición dentro del código o el algoritmo que estamos desarrollando hasta que se satisfaga un determinado criterio. Comencemos entonces entendiendo cómo funcionan los bucles for dentro de MATLAB. La estructura de bucle for es muy simple. La primera línea va a identificar el bucle y define un índice, que es un número que cambia en cada paso a través del bucle. Después de la línea de identificación viene el grupo de comandos que se quieren ejecutar para finalmente terminar el bucle mediante el comando de finalización end. Aquí tenemos entonces un ejemplo claro del bucle for, donde iniciamos nuestro bucle con la línea de identificación, que sería el for. Como lo vemos aquí, vamos a crear aquí un índice. En este caso, nuestro índice será la variable i. Y le estamos diciendo, bueno, i, usted va a comenzar desde 1 y va a incrementar hasta 10. Obviamente, como ya lo vimos en un video anterior de los vectores, este será un incremento de 1 en 1. Y entonces, eso quiere decir que va a ser todas las secuencias que hay aquí entre el for y el end, como lo vemos aquí, secuencia 1, 2 y 3, y esa secuencia entonces lo va a repetir 10 veces, las 10 veces que se va a ir incrementando este índice. En un video anterior aprendimos todo sobre los índices y cómo manipular vectores dentro del software de MATLAB. Te hago la invitación de que entiendas cómo funciona adecuadamente estos índices simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima para que lo entiendas perfectamente. Una de las formas más comunes de usar el bucle for es, por ejemplo, para definir una matriz. Vamos entonces a crear este bucle for donde iremos a crear una matriz o en este caso un vector y vamos a ver que es un ejemplo bastante sencillo. Aquí vemos en este bucle, simplemente comenzamos con for y terminamos en end. Vamos a crear un índice que será el índice i. Le estamos diciendo, bueno, i comience desde 1 y vaya hasta 5, o sea que ese índice se va a incrementar 5 veces. Desde 1, 2, 3, 4 y 5. Sino que algo bastante útil es que ese índice que se está incrementando dentro de este bucle, nosotros lo podemos usar dentro del propio bucle. En este caso tenemos una única línea, pero ustedes pueden tener las secuencias que deseen. En este caso voy a crear una variable que no se ha creado todavía, que es una variable a, en este caso será un vector. Y entre paréntesis voy a poner ese índice. Quiere decir que voy a crear un vector. Y como dentro de paréntesis le estoy poniendo el índice y le voy a almacenar un valor. En este caso voy a aprovechar el mismo índice para almacenar el valor dentro del vector. Entonces voy a almacenar el valor que sea i al cuadrado. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Entonces notemos que cuando i va a ser igual a 1,
le está diciendo aquí, listo, en la variable a, en la posición 1, porque recordemos que i es 1, almacénele 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es ¿cuánto? Me va a dar 1. Entonces, la primera vez que haga la interacción este bucle, pues me va a salvar en a un 1. Perfecto, pero ya sabemos que esto se va a repetir 5 veces. Una vez llega aquí al end, entonces el i vuelve para arriba, para el for. Y en este caso, como era 1, pues ya se incrementa una unidad más. Entonces se va a volver 2. El i va a tener en este caso el valor de 2 y va a entrar de nuevamente a la secuencia. Y va a almacenar aquí a en la posición 2. Va a ser igual a i, que en este momento es 2, elevado al cuadrado. 2 a la 2 me va a dar 4. Entonces la segunda vez que se ejecutó este bucle, pues va a mostrarme este resultado. Tenemos el 1, que era el resultado anterior, y ahora tenemos el 4, porque ya estamos en la posición número 2, que es el resultado actual de 2 elevado a la 2. Termina el end, vuelve y sube para aquí, repite el for. Ahora el i se incrementa para 3 y repite el proceso. Ahora a en la posición 3 va a almacenar 3 al cuadrado. En este caso, en la tercera posición, entonces irá a almacenar un 9. Tenemos el 1 del primer ciclo, tenemos el 4 del ciclo anterior y ahora tenemos el 9, que sería 3 al cuadrado, es 9. Y esto lo va a repetir entonces 5 veces, a donde finalmente vamos a tener mi variable a, que va a tener en este caso 5 valores que corresponden a 1, 4, 9, 16 y 25. De esa forma entonces repetimos constantemente una instrucción y aprovechamos entonces para definir una matriz o un vector en este caso. Vamos a ver que por otro lado los bucles while o bucles mientras son bastante similares a los bucles for, pero la gran diferencia es la forma en que MATLAB decide cuántas veces repetir el bucle. Los bucles while continúan hasta que se satisface algún criterio. Su instrucción es bastante similar. Simplemente digitamos while, vamos a colocar aquí un criterio, que puede ser un criterio bien sea una comparación o o operador lógico, como lo vimos en el video anterior. Mientras ese criterio sea verdadero, esto es como el if, que él solo se ejecuta si es verdadero, entonces va a ejecutar todas las sentencias que estén dentro del while y el end. Pueden ser una única línea, 2 líneas, 100 líneas, 20.000 líneas, pero eso lo va a ejecutar infinitamente hasta que este criterio sea falso. Cuando sea falso quiere decir que ya se tiene que salir de ese while y continuar pues con lo que esté por aquí abajo del end o finalizar el código. Entonces sabemos que este criterio pues debe ser una condición. Como estás observando, en un video anterior aprendimos sobre las comparaciones. Esas comparaciones, además de ser utilizadas en los comandos condicionales, estamos viendo que también la podemos utilizar en los comandos de bucle, como el bucle while. Todavía no has visto el video donde aprendimos sobre los condicionales. Dale clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima y entiende cómo funcionan. Veamos un ejemplo rápidamente del ciclo while. Supongamos que tenemos una variable que la vamos a inicializar en 0. K igual a 0 y vamos a hacer un while. Este while se va a repetir constantemente siempre y cuando esta comparación sea verdadera. Entonces la comparación que nos está diciendo, repita ese bucle siempre y cuando K sea menor que 3. ¿Qué estamos haciendo dentro del bucle? Simplemente estamos incrementando el K. Estamos diciendo K igual a K más 1. Entonces se repite el primer ciclo. Entonces K será 1. Luego va a preguntar aquí, 1 es menor que 3, verdadero, continúa siendo verdadero, entonces vuelve y ejecuta el ciclo. ¿Qué está haciendo aquí? Incrementa el K, entonces ahora K se va a volver 2 y va a volver a preguntar, 2 es menor que 3, verdadero, entonces siga ejecutando el ciclo o el bucle, vuelve y lo ejecuta, K se vuelve en 3, va a preguntar aquí, 3 es menor que 3, falso, ya se cumplió la condición, se volvió falso, entonces ya no va a repetir el bucle, se va a salir, va hasta el end y continúa con lo que esté aquí abajo del end. Ya ha finalizado ese bucle. Aquí podríamos usar K como un número índice, igual que lo hacíamos para el caso del for, para por ejemplo definir una matriz o solo como un contador. La mayoría de los bucles for también se pueden codificar como bucles while. Aquí teníamos el ejemplo anterior, pero ahora
hecho con while en lugar de con for. Y aquí simplemente el proceso se repite 3 veces. Entonces aquí en A, en la posición K, será simplemente igual, en este caso, por ejemplo, 5 elevado a la K. Y esto lo va a repetir 3 veces. Y era muy similar a lo que habíamos visto aquí con este ejemplo del ciclo for. Muy bien, una vez hemos abordado qué es el ciclo for y el ciclo while, vamos a entender un poco qué es el break y el continue. El comando break se puede usar para terminar un bucle prematuramente, mientras que la comparación en la primera línea todavía sea verdadera. Un enunciado break significa, pues en español, romper, provocará la terminación de la parte más pequeña que encierra un bucle while o for. Por otro lado, el comando continue es similar al break. Sin embargo, en lugar de terminar el bucle, el programa solo salta al paso siguiente. A modo de ejemplo, pues tenemos aquí lo que veíamos, el ejemplo del while, donde vemos que K se inicializa con 0 y simplemente este ciclo while lo va a repetir, en este caso, 3 veces. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente crear un vector que en la posición 1 va a guardar el K al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, en la posición 2 sería el 2 al cuadrado, en la posición 3, 3 al cuadrado. Si le damos aquí en ejecutar, aquí vemos entonces que la primera vez que se ejecutó me dio 1 al cuadrado, pues me da 1. Luego la segunda vez que se ejecutó me mantiene el 1 del ciclo anterior y ahora 2 al cuadrado me da 4 y por último 3 al cuadrado me da 9. ¿Qué pasa si yo en este caso, por ejemplo, le digo yo quiero terminar este bucle, yo no quiero que lo termine? Va a decir que si if, puedo utilizar aquí un condicional, K es igual a 2, por ejemplo. Entonces yo quiero que ya no siga ejecutando ese bucle, entonces le voy a poner un break y le voy a poner aquí un end. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? ¿Será que entonces mi vector A se llenará con estas 3 posiciones o no? Vamos a ver qué pasa. Antes de darle a ejecutar, pues vamos a darle aquí limpiar todo, clear all, para que todas las variables que tengo aquí en el workspace pues se borren. Y vamos a limpiar también la pantalla para que con CLC pues se borre toda esta pantalla aquí en el command Windows. Vamos a darle a ejecutar y vemos que en este caso solo se llenaron 2 posiciones. ¿Por qué? En el primer ciclo, claro, me va a dar 1 normal, porque 1 al cuadrado da 1. Y en el segundo ciclo, pues nuevamente me calculó aquí cuando K valía 2, 2 al cuadrado da 4. Sin embargo, él preguntó, listo, K ya es 2, 2 igual a 2, verdadero. Cuando K es igual a 2, entonces vino para acá y le colocamos romper, break. Entonces no ejecutó la tercera instrucción, que era 3 al cuadrado, que era 9, sino que inmediatamente, así esto todavía no se haya vuelto falso, pues viene para el end y continuaría haciendo el código normalmente. ¿Qué pasaría si le coloco, por ejemplo, en lugar de, si el cálculo lo coloco después aquí, A a la K igual a K al cuadrado? Vemos que inicialmente él va a entrar aquí y va a romper. ¿Será que este comando lo va a ejecutar o será que él salta directamente al end? ¿Ustedes qué piensan? Pues si le damos simular, vamos a ver que efectivamente él llega hasta el break y como K es igual a 2 y rompimos antes de hacer el cálculo, pues él directamente saltaría al end y únicamente hizo el cálculo una sola vez. Ahora, muchachos, ¿qué pasa si nosotros le colocamos el otro comando que es continue? Con continue él simplemente pues va a saltar al siguiente paso, o sea que el paso número 2 lo va a obviar, o sea en continuo aquí él debería devolverse y incrementar el K para 3. Entonces si le damos simular va a aparecer que hizo el primer cálculo cuando K era igual a 1, entonces 1 al cuadrado da 1. El segundo cálculo no lo hizo porque llegó aquí y volvió y saltó, entonces no hizo cuando K era igual a 2. Entonces cuando K igual a 2 no hizo el 2 a la 2, que da 4. Entonces vemos que aquí quedó un 0 porque obviamente esto es un vector, no puede quedar con un hueco en la mitad como no se hizo el cálculo, entonces por defecto queda un 0. Entonces simplemente hizo continuo, saltó al siguiente paso como lo dice la definición, convirtió acá igual a 3, ahí sí A en la posición 3, entonces ya está almacenando aquí en la posición 3, sería 3 al cuadrado, da 9. Muy bien, muchachos, en general usar un bucle for o un bucle while, cualquiera de los dos, va a ser menos eficiente en MATLAB que usar operaciones con arreglos o operaciones con matrices.
Normalmente en lenguajes de programaciones anteriores, como por ejemplo el lenguaje C, nosotros utilizamos el bucle for para llenar, por ejemplo, una matriz, colocar una variable y llenar de valores una matriz. Aquí en MATLAB pues debemos evitar hacer eso, porque MATLAB ya es especializado para matrices. Y esto que estoy hablando pues se puede probar cronometrando el tiempo que demora hacer una multiplicación de los elementos de un arreglo bien grande. Para eso entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entendamos entonces cómo funciona esto, muchachos. Inicialmente entonces vamos a crear este código, vamos a limpiar todo, clear all, para que limpie todas las variables, y CLC para limpiar aquí el command Windows. Vamos a ver entonces que aquí dice que vamos a crear una matriz A que contenga 40.000 unos. Para eso entonces nos valemos del comando once que ya vimos en un video anterior. Entonces aquí creamos esa matriz A igual a once. En este caso entonces vamos a colocar 200, ¿cierto? Que será una matriz 200 por 200. Vamos a darle simular ahí hasta el momento. Vemos que entonces aquí se ha creado esa matriz A, que es una matriz 200 por 200. Si ustedes la digitan aquí A, es una matriz llena de unos, totalmente puros unos. Y ahora a esa matriz A que hemos creado aquí con una dimensión 200 por 200, vamos a comparar un resultado. Vamos a multiplicar cada uno de esos unos por el número pi. Para eso inicialmente vamos a hacerlo como lo hacíamos en lenguajes de programaciones anteriores como el lenguaje C, utilizando for, y luego lo hacemos utilizando multiplicación matricial, que es lo que nos ofrece MATLAB. Entonces inicialmente vamos a colocar aquí un for con un índice i que comience desde 1 hasta donde yo quiero que multiplique cada uno de los elementos que hay dentro de esta matriz. Hay un comando que se llama len, que él me va a devolver el tamaño de un vector o una matriz. En este caso yo quiero que me vuelva el tamaño de la matriz A, solo que como esto es una matriz, entonces si le pongo aquí entre paréntesis 2 puntos, él me iría a devolver el tamaño de esta matriz en forma ampliada, o sea 200 por 200 me va a dar 40.000, o sea que el len de A me va a dar 40.000. Si por ejemplo ejecuto esta parte, le voy a seleccionar solo len A, 2 puntos, le digo evaluar selección, efectivamente me muestra que son 40.000 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que I se va a incrementar desde 1 hasta 4000. Imagínense, todo ese for va a ser muy grande. Y aquí simplemente quiero hacer el producto. Vas a decir que en B pues me almacene el producto de pi. Ya sabemos que pi es simplemente digitar pi por mi matriz A en la posición i. O sea, en la posición 1, 1, en la 1, 2, en la 1, 3 y así sucesivamente. O sea, toda la matriz A, cada elemento de esta matriz A que está llena de unos, la voy a multiplicar por pi. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este for. Cada elementico lo estoy multiplicando por pi. Y aquí simplemente punto y coma y le damos finalizar. Aquí me faltó, claro, B, yo quiero que sea obviamente una matriz, entonces también voy a poner aquí el índice i. En este caso, entonces, si yo le doy B, voy a ver que los 40.000 puntos que habían dentro de la matriz A fueron multiplicados por pi. En este caso B pues obviamente me lo arrojó como un vector. Si yo quisiera que fuera como otra matriz, entonces habría que hacerle dos fors como se hace en lenguaje C. Pero vemos que cada uno de los elementos fue multiplicado por pi. Vamos a limpiar aquí. Entonces vamos a entender aquí. Primero vamos a digitar el siguiente comando, donde vamos a contar cuánto se demora mi computador en realizar ese cálculo, este ciclo de multiplicar pi por cada uno de los elementos de esta matriz A. Para eso simplemente coloco tick al comienzo y al final, donde yo quiero finalizar el conteo, coloco toc. Entonces todo lo que esté dentro del TikTok, cuando MATLAB empiece aquí, él va a contar el tiempo que se demora en ejecutar esto que está seleccionado en azul. Vamos a darle aquí en simular. Siempre normalmente la primera simulación es más lenta porque él necesita compilar y todo más. Vamos a darle simular nuevamente varias veces para dar un ejemplo más representativo. Aquí le di simular varias veces y él me dice que ese cálculo en mi computador, su computador puede demorar en un tiempo diferente dependiendo del potencial y el poder de procesamiento que tenga tu computador.
En este caso mi computador, que es un computador, podría decirlo así, que gama un poco alta, se demoró 0.0052 segundos haciendo este cálculo de sus for. Entonces vamos a anotarlo por aquí, vamos a copiar esto aquí, vamos a anotarlo por aquí abajo en un comentario para tenerlo en cuenta. Entonces sabemos que se demoró este tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de usar for vamos a utilizar MATLAB? Que para eso él sirve para hacer cálculos con matrices y vectores directamente. Entonces vamos a hacer una multiplicación de arreglos. Para eso entonces simplemente este mismo producto vamos a simplemente a comentar esto o a borrarlo. Simplemente en B, yo no necesito hacer force aquí para nada porque MATLAB ya está especializado a trabajar con vectores y matrices. Va a decir que pi lo multiplique por el vector A, por la matriz A, punto y coma. Va a ser exactamente lo mismo. Va a multiplicar cada uno de los elementos de A por el número pi. ¿Cuánto irá a demorarse? Nuevamente vamos a simular. Simulamos varias veces porque normalmente la primera simulación demora más porque el código tiene que ser compilado. Entonces le doy simular. Simulamos aquí varias veces y vemos aquí entonces cuánto se demoró haciendo el mismo cálculo pero utilizando multiplicación en arreglo. En este caso se demoró 0.000566. Vemos que obviamente fue mucho más rápido que esto que hicimos aquí en el cálculo anterior con el for, que demoró mucho más. Aquí claro, esto es un ejemplo muy básico, pero cuando nuestros códigos son muy pesados, pues el utilizar multiplicación de arreglos será fundamental para que nuestros códigos rueden de una manera más optimizada. Y siempre será muy importante de que tus códigos estén bien optimizados para que el procesamiento en tu máquina pues sea cada vez más eficiente. Por eso entonces suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo cada vez más sobre MATLAB. Te hago la invitación de que veas nuestro curso gratuito de MATLAB dando clic a la lista de reproducción y por qué no te hago la invitación de que me sigas en una de mis redes sociales. Nos vemos entonces en el siguiente video, mis queridos controleros y controleras.